Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el Monitor Mundial de la Diáspora, con la 98.1 F en la Isla de Margarita. Vamos a conversar con el embajador Juan José Monzán como todas las semanas en su segmento Palestra. Y yo, como usted es un hombre clerical, eclesiástico, apostólico, romano, eh, yo quiero que me dé su parecer sobre ese burdo espectáculo que montó Maduro en Miraflores con unos pastores, supuestamente pues haciéndose una especie de exorcismo, pero eran pastores, no sé si evangélicos, babalaos, no sé qué diablo. El caso es que eh, pidiendo perdón por la corrupción, por las violaciones, por los desmanes, o sea, en un burdo show para exhibirlo públicamente. Yo digo que a mi parecer y según mi aprendizaje eh, eh, de religión, los actos de constricción son muy íntimos, son muy privados, no son para exhibirlos en la forma tan grotesca en que este señor lo hizo. Él piensa que de verdad esas actitudes lo van a salvar de sus pecados, porque Chávez también cuando se vio en la chiquitica, se fue para una iglesia por allá por los Andes, por no sé dónde, y montó un chón y rezó, se hizo la cruz, 40.000 cosas, se arrodilló y bueno, igual pues su vida estaba marcada, ¿no? Se acababa allí, punto. Yo no digo que a este esté expuesto a morir, pero o sea, a pedir perdón en la forma que lo hizo me parece pues un espectáculo bien fuera de lugar en un momento en que el país está clamando soluciones e intentando salir de él y él lo sabe. Entonces, ¿cómo lo aprecias tú? ¿Es un grado de locura? ¿Es una creencia de que el pueblo es más tonto que él? Bueno, como siempre, tú haces una pregunta inocente, pero tienes como siete. Bueno, pero es bueno, no te gustó el tema. Y a mí no me gusta dejar escapar justamente las pequeñas cosas que pone, porque ahí es donde está la trampa. Y saludamos ampliamente el Día del Padre que ya acaba de pasar, pero aquí en Estados Unidos se celebra. Yo lo celebré muy sabroso en la casa de la hija con quien vivo. Yo Ese también. convertido en chef y estuvo en Marruecos haciendo unas cuestiones y se trajo una receta de cuscús que ya yo había probado en los 70 que hice un viaje por allá. Y entonces estuve bien engalanado con un cuscús acá, bien rociado, porque, Ujú. ¿qué más pues? No, lo que se quiere. Ahora bien, fíjate tú, eh, primero romano no, yo soy romano porque me gusta Roma, y yo soy de la cultura italiana, vengo de allí. Mi Ok. formación jurídica viene de allí. El gusto por el buen vino o el mal vino viene de allí. El gusto por las canciones y aquellas bellas mujeres que en 60 y los 70 nos embelesaban, viene de Roma. Soy romano en ese sentido. En Bueno, para sentido adelante, pues. religioso, digamos, el asiento principal del Estado del Estado del Vaticano está en Roma en ese sentido. Pero nosotros dejamos los católicos de ser romanos del cambio del evangélico, porque esa es una reminiscencia del imperio romano, de Constantino, de los papas guerreros y del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahí comenzó la decadencia nosotros del cristianismo. Eh, y entonces ya no se dice apostólico y romano, el cristianismo es uno solo, ¿no? Y el catolicismo es uno solo también, pero bueno, están los ortodoxos católicos del Oriente, que es el original, y los católicos de Roma bajo la égida de Muy bien, estoy el clarísimo en primero eso, entre pero me interesa más o sea, estar en lo terrenal, lo que te estoy refiriendo como un hecho que a mí me sonó grotesco, desubicado un completamente. poder moral que está allí porque supuestamente son hombres estudiosos, el Papa es un hombre estudioso, es un obispo, dirige una gran iglesia, pero y no sigamos hablando de católico y romano.
Porque pudiéramos decir católicos y norteamericanos. No, no, somos venezolanos y somos cristianos, donde esa es la esencia del catolicismo. Catolicismo significa universal. Ok, pero el acto de Maduro como tal, vamos a darle una Ahora, valoración. me dice como yo me gusta la cuestión religiosa, esotérica y cristiana. Yo lo sé. Entonces, me tomé unos segundos para deleitarme en los temas que me llaman, Las disquisiciones están alrededor de. Déjame explicarte ahora o decirte, compartir contigo, o más que todo, eh, oye, eso tiene tantas aristas. En primer lugar, es una farsa, una gran farsa, una gran farsa. Aquí se reunieron unas tendencias mm, que se llaman protestantes, evangélicas, y algunas de esas iglesias son serias, por supuesto, absolutamente serias, eh, y tan importantes como la iglesia católica, como digamos la iglesia luterana, la iglesia episcopal. Esas son estructuras serias. no, pero Bueno, a ellos tampoco, no los estamos cuestionando. Yo estoy cuestionando no, es es que, el. no, es que tampoco los invitaron. Ah, Allí invitaron, chicos, a esta cantidad de cualquier monta, porque hay libertad religiosa y de asociación. Una escuela, yo me puedo llamar, voy a crear ahora una religión, militamos nosotros hoy, comenzamos a pedir diezmo. Bien. Este, bueno, iglesia de los primeros días del Imperio Romano o el primeros días de Jehová. Y nos empezamos a predicar y empezamos a agarrar personas inocentes, activas, de buena fe, y posteriormente le pedimos un diezmo para nosotros en la iglesia. Y eso se da en todas partes, aquí mismo en Estados Unidos. Han agarrado pastores, como se llaman ellos, pastores sin vergüenza, bueno, que se movilizaban de una ciudad a otra en un jet privado 5 estrellas. Y aquel famoso obispo de Pare de Sufrir, de origen brasilero, recuerda que estuvo en sí, Venezuela sí, también sí, uno, sí. en Brasil, donde él es originario, lo metieron preso hace 15 años porque tenía una deuda con el fisco nacional porque evadía de más de 50 millones de dólares totalizados. Entonces, hay que definir bien para no caer en esta cuestión. Sobre todo en estos venezolanos actualmente, eh, que son protestantes, dicen ellos, ¿no? Porque cualquiera puede hablar en nombre de Jesús, o en nombre de Jehová, o en nombre de Mahoma, eso es libertad. Yo no sé si cualquiera puede hablar en nombre de Mahoma porque ellos le cortan el pescuezo a la gente que va a atacar. Pero Es mentira. vamos al hecho fáctico de Vamos a Miraflores. Miraflores, vamos a Miraflores. Eso no es nada nuevo. En particular Maduro y su esposa Silvia Flores, eh, seguramente fueron bautizados católicos como en toda América Latina. Eso es parte de nuestra idiosincrasia hispanoamericana. Y hasta allí llegó, pues. O a lo mejor algunos hicieron la primera comunión y ahí llegó. Pero el cristianismo nuestro, el catolicismo nuestro, el católico, siempre alerta, ha alertado y sigue alertando entre la idolatría y la verdadera fe hacia el Señor. ¿Cuál la palabra de Dios? ¿Cuál de Jesús? ¿Por qué la idolatría? Porque hay personas que simplificando la existencia, entonces le rezan a la figura del santo o de madera que tú construyes. Santa Rita, el Padre Claret, que es mi protector, Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, sacamos a Dios a un lado y el Dios lo convertimos en ese idolatría. Entonces, eso se convierte en un pecado realmente que no es aceptado en la iglesia seria, como los luteranos, la iglesia anglicana, la iglesia católica. Porque nosotros tenemos una relación con el Creador, ¿no? Por eso los llamamos vidas ejemplares. Le decimos santos, pero son en teología vidas ejemplares, o sea, vidas
dignas de imitación como José Gregorio. Ok, estamos claros. Ahora bien, cuando tú no tienes una solidez en tu fe estructurada, tú eres muy susceptible de la medallita, de leerte las cartas, del mal de ojo, porque me echaron mal de ojo, entonces para conquistar al hombre le meto yo no sé cosas, o para matar al enemigo. Somos muy dados a esas supercherías, a esa idolatría, porque si profundizan la fe cristiana, no podrían actuar como actúan con maldad. En cambio, cuando tú te comienzas a idolatrar falsos ídolos, falsos profetas, entonces allí vale todo, como vale todo, pues, como aquel programa brasilero importante. En la primera manifestación pública de Maduro y de su esposa Sicilia, o Cilia, ellos eran seguidores de Sai Baba, un guía espiritual de la India, y una corriente del hinduismo, bueno, que él había generado también una cantidad de seguidores y se manifestaba convirtiendo los objetos materiales en ceniza, aparentemente, ¿no? Y predicaba pues la paz, el corazón, pan, tú, ¿qué tal? Yo era un seguidor al punto que ellos fueron a la India, siendo Maduro, por supuesto, antes no lo podía hacer, presidente del Congreso Nacional, en su inicio. Tenía plata, tenía avión, no había, se fue con su esposa allá. Él Pero pide una Juan José, 2 semanas antes o hace 3, estaba ufanándose de que él tenía la primicia de que José Gregorio Hernández iba a ser santificado y que él tenía una información y a bueno, informadores, óyeme, eso, informadores especiales. Y eso entonces entra en inclusive se fue allá a Portuguesa a hacer un acto. Y resulta que el eso entra. Vaticano lo desmintió. El Vaticano lo desmintió, que eso no Claro, pero estaba. es que eso entra, ya vamos a llegar ahí. Y Vamos a hacerlo muy ahora aparece con esta otra corriente religiosa oye bien, montando este show. oye bien, ¿por qué yo tengo esta información? No porque salió publicada, que también la tuve por allí, por esa Ibaba. Porque yo tengo un amigo, margariteño, por cierto, él, tremendo abogado, ya mayor, que tuvo varios hijos en su matrimonio, y uno de ellos era muy espiritual y terminó en la India, pero terminó en la secta de Saibaba, trabajando en la estructura. Y cuando el señor Maduro, como presidente del Congreso de Venezuela, insiste tanto, que entonces la organización Saibaba llama a este señor y le dice, mire, chico, por ahí viene un venezolano, que es presidente del Congreso, atiéndelo tú y después me lo pasa y me dice quién es, lo que quiere. Me lo distrae, me lo puedo atender. Ese venezolano es el hijo de un amigo mío. Y esto me lo contó él. Okay. Entonces se lo ponen a él de ataché a explicarle las cosas, porque él habla del hinduismo, él habla hindú, es hinduista de la corriente de Saibaba, ¿vale? Qué sé yo, y lo atiende protocolarmente y se lo lleva a Saibaba. De ahí sale la famosa fotografía de ellos dos sentados en el regazo de Saibaba, recibiendo información y comportamiento. De allí se desapareció su espiritualidad hasta una Semana Santa en tiempo de Chávez Vivo, que hay un acto en Semana Santa de comunión en el domingo de verdad. Y allí estaba toda la plana mayor, incluyendo a Chávez, y fueron a comulgar y comulgaron como buenos católicos. Pero el señor Chávez va a Cuba, viaja a Cuba, y allí lo agarra el señor Fidel Castro y su gente. Y le dice, mira chico, nosotros no tenemos aquí religión oficial ni nada de estas cosas. Y no consideramos a ningún movimiento como religión. La santería para nosotros no es una religión, sino que como no pudimos destruirla porque estaba muy penetrada en la población, lo convertimos en una expresión cultural del pueblo
eh, así como el grupo nuestro, digamos, o el tamural. Y entonces ellos tienen unos discos, inclusive que he editado por el Ministerio de la Cultura, Ok, para hasta ahí dejar. está, pero yo quiero una calificación porque se nos va a acabar el tiempo y a mí lo que me No, interesa es poner de pero yo, bulto, yo no te poner, puedo dar, yo no le puedo dar a tu público, te respeto tanto, una simplificación de un acto tan horrible como el de Miraflores. ok, a eso es a lo que yo quiero que lleguemos. O sea, como este Entonces, ¿qué mezclote de, hace Chávez? este señor lo que tiene es un mezclote en la cabeza, ¿Qué hace? tanto, No, no tiene ningún brote, él está muy claro. ¿Qué hace Chávez? Que ese sí tenía un rollo en la cabeza con el catolicismo, con el cristianismo, con las enseñanzas primarias, pero era ateo, fundamentalmente no era no, era un creyente. resentido, más que Entonces, otra cosa. ¿qué hace Chávez? ¿Qué hacen los cubanos? ¿Tú no te acuerdas cómo comenzaron a llegar los santeros a Venezuela? Sí, Con sí, Chávez, sí, 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 que andaban por todos lados, sí, vestidos de blanco. sí, Y a sí, una sí. cuadra de la caballería habían 4 comercios donde vendían palo santo, toda la vaina de la santería, de la santería. A una cuadra del Ministerio de Seguridad, yo los vi, y en algunas partes entré y compré pendejadas más. Entonces, pero Chávez no se quedó con la santería, que no es un sincretismo cristiano, eso es otra vaina. Ellos dicen que es un sincretismo, eso no es ningún. Eso viene, son religiones, movimientos espirituales que vienen del África importados por los esclavos que llegaron al África. Son en la imaginería. Y como ellos veían que se adoraba a la Virgen del Carmen, entonces ellos dijeron que esa Virgen del Carmen o la Virgen de Fátima era Yemanjá. Pero ellos no adoran a la Virgen del Carmen, sino a lo físico, como los griegos, a la escultura o a la imagen de la Virgen del Carmen, que es Yemanjá. Una vaina primitiva ahora, pero bueno, eso es lo que hay. Pero eso no es suficiente, porque todos esos movimientos espirituales africanos tienen categoría. No solamente está la santería, sino porque vienen otras, que es lo que se llama la palería, el candomblé, la macumba brasilera, que es africana también. Ya cuando hablamos del candomblé, yo lo conozco porque en Brasil yo fui a un rito por interés sociológico. Yo quería saber cómo funcionaba y me comencé a estudiar eso. El candomblé, como yo le pregunté al padre, al sacerdote, eh, bueno, venezolano que está en La Guaira, tiene un libro sobre la santería. Le pregunté, ¿y cuál es la separación del candomblé de la santería? Me dice, mira, el candomblé o la palería cubana, ellos son demoníacos, ellos adoran las fuerzas del mal. Ellos no hacen invocaciones, sino a lo que nosotros llamamos el diablo. Y eso ya, ellos hacen sacrificios de animales, no animales menores como la santería, que es gallina y la garantía. Yo le pregunté inocentemente, ¿y cuáles son esos animales mayores? Caballos, dice. Eso queda a tu imaginación, lo que son animales mayores. Para decirme que ahí entraba también el Chávez se convierte en palero mayor, o el caballo, como le decían a Fidel los santeros. El palero mayor es un grado ya dominante, un sacerdote, un obispo, un papa de la palería. ¿Tú te acuerdas del león que había en la Universidad de Santa María? Sí, sí, El sí. león lo Ok. sacaron a Pero medianoche y lo sacaron. mi preocupación es cómo encaja esto en una situación sociopolítica en Venezuela, cuando quienes están pregonando estos Bueno, cultos déjame explicarte lo siguiente. Yo aparecen como sé que destructores de un país. voy y te hago la Entonces, síntesis final. entonces, ¿qué grado de inspiración se les puede asignar a esas cosas? Voy y te hago la síntesis final antes que me corte. La síntesis final es la siguiente. En Venezuela comulgan entonces la santería. Fíjate que ellos sacaron en un momento dado hasta la estatua de María Leonce que estaba Sí, frente a la sí, Universidad de Venezuela.
porque habían recibido órdenes que los santeros y los paleros no quieren competencia. Y María Leonza era una diosa adorada por la población venezolana, por los que creen eso, pero no tenía nada que ver con ellos, porque inclusive era una diosa local, montada sobre... Por eso es que yo digo que en 25 años nos han gobernado unos individuos que tienen un mezclote en la cabeza desde el punto de vista ideológico político y desde el punto de No, vista no tienen ningún religioso. mezclote, no, no tienen mezclote, son malos, son la representación de Satanás en la tierra. Y Okay. contra eso hay que luchar. Vamos a lo que a ti te interesa. Eh, entonces, este es Platanote, lo que le interesa. Lo que él hizo en Miraflores ni siquiera es un sacrilegio, porque él no agarró una hostia, le quitó. No es un acto humano. ¿Qué es lo que él hace allí? Él sabe que en Venezuela hay dos circunstancias. La Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal de Venezuela, los obispos, los sacerdotes, durante muchas décadas, olvidaron su verdadera misión, el obispado, el pueblo, el de todos los días, la esencia. Se regodearon mucho en el quehacer, bomba y tal y que sí, al punto que antes de llegar Chávez, toda la santería y todos los movimientos de leer cartas y vaina y tal y que se yo, se hacían en los barrios de Caracas porque la Iglesia Católica venía en retroceso por pecados nuestros. Pero ¿qué es lo que sucede? Al lado de eso llegaron los evangélicos. Ya te expliqué. Los evangélicos montan una iglesia. Tú y yo podemos montar una iglesia si nos da la gana. Porque hay libertad religiosa y quién nos dice que no. Si vamos a predicar la Biblia y los evangelios, vamos al Corán, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un negocio. Se ha convertido en un negocio en general. Saca de allí a la iglesia anglicana, luterana, episcopal, otras que puedan haber, ¿no? La ortodoxa. Pero todos estos que van y le predican viven de eso. Aquí en Miami acaban de poner, parece un tipo que votó por Trump y llamaba a votar a Trump. Y después tuvo un pleito con la mujer y la mujer lo demandó porque quería quedarse con todos los bienes. Entre ellos dos yates y una avioneta. Sí, mira cómo viven. Porque viven de la inocencia y la necesidad del pueblo en creer. Platanote, como tú lo llamas, ¿qué hace allí? Ahorita tienen un candidato presidencial, que no sé cuántos votos, que es un pastor Bragini, Beghini, no sé cómo se llama, Bernini, algo de eso. Bernini, no, ese fue un escultor muy famoso. No, ¿Qué es pero es lo que que hace? Que hay, ese Bertucci no era el que estaba en Miraflores. Ahí aparecieron unos individuos que no sabemos ni quiénes son, ni de dónde los trajeron. y pues bueno, cualquiera, te pueden haber pagado $500,000 Por a ti, compadre. eso. Entonces no fue más que una simulación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen allí, él sabe que hay una religiosidad natural, no solamente en Venezuela, que la hay muy profunda, una religiosidad natural, sino que existe pues una necesidad de creer en un ser superior, porque es el que te va a aliviar las cosas y tal, y que sea muy elemental, pero está allí, no estamos criticando. Entonces, él ve que María Corina es el fenómeno del siglo XX y XXI venezolano. Allí ni Betancourt, ni Caldera, ni Luis Herrera, ni Chávez logró mover las masas unánimemente como lo está haciendo María Corina Machado. Digna de una Juana la Avanzadora de Maturín. Después te he hecho el cuento de quién es Juana la Avanzadora. Haremos un programa sobre eso. Ahorita no. Entonces, ¿qué pasa? Este señor llega acá y ve que hay una religiosidad que ha perdido, que ve a los sacerdotes venezolanos, no estoy hablando de los españoles, a los criollos que pueden votar y ser políticos mientras no hagan propaganda partidista, y que cuando dicen no pueden hacer política, cuando tú llamas al respeto a la dignidad, estás haciendo política, estás cumpliendo el evangelio, la palabra. Al hombre se respeta su dignidad, integridad espiritual. Pero yo quiero que me lo redondee. ¿Dónde ubicamos la invocación del Bueno, perdón? La chico, él monta invocación un del show, perdón. chico, como él monta un show en Miraflores
y le ponen una estola, como tú te puedes poner, o como yo me pongo, o como me pusieron cuando yo me gradué de abogado y tuve periodista, le ponen una estola con un significado y unos tipos locos allí alabando al Señor, no nombran a Jesús, por un lado, alabando al Señor para demostrarle al pueblo venezolano que él se ha arrepentido de los pecados cometidos y que por favor le den la oportunidad. Pero es lo que te quiero que me precises. Se puede No, no, ese es un acto no, pero óyeme, profético. se puede invocar el perdón frente a un error determinado cometido pues, por descuido, pues, pero frente a una conducta que es práctica común durante 25 años y donde se llegó al nivel de depredar a un país entero, ¿puede haber ocasión del perdón? Eso entra en el mundo del más allá que yo no te puedo decir los límites del perdón. Nosotros los católicos, el perdón es una obligación. Jesús lo decía en cada parábola. Hay que perdonar. Pero, ¿qué decía él cuando perdonaba a las mujeres y a los hombres y al niño pródigo, el papá del niño pródigo y todo eso? Yo te perdono, vete y no peques más. Ah, exactamente. ¿Y qué es necesario para perdón? El arrepentimiento. Ujú. Y el arrepentimiento es algo íntimo que tú asumes Pero de ahí que está el detalle. Al día siguiente del evento han detenido a 4 muchachos porque son activistas bueno, entonces te políticos. estoy dando la explicación, tú te estás Entonces, dando la explicación que me estás pidiendo. bueno, Para perdonar hay que arrepentirse primero, acto de contrición, porque si no, no es válido. exacto. Pero no se queda allí, está la penitencia. Ajá. Aunque sea un Padre A Nuestro, él no oh, le ha llegado a él no le ha llegado la penitencia todavía. ni el arrepentimiento, ni el perdón. Si él pide perdón, ponen preso a dos muchachos ayer de 20 Venezuela, dos jóvenes. Él lo que ¿Qué tendría que pueden hacer es, estar conspirando si están ganando, chicos? mira, la penitencia es que él mismo se ponga a las esposas y se entregue a alguien que lo Entonces, someta. este lo que hizo fue un acto ridículo, desesperado, de populismo barato. El populismo de antes regalaba planchas de zinc Eso en es lo que libertad. tenías que haberme dicho al comenzar, pero lo dejaste para el final porque tú eres hábil para redondear bien el programa, te guardaste el núcleo. Bueno, porque tú me lo planteaste. Yo te lo planteé con el perdón, pero te di las condiciones del perdón. Bueno, pero yo creo, no, pero yo Si no creo hay que arrepentimiento, no hay perdón. Y el no, perdón tiene que haber una a mí me preocupa más, me interesa más la penitencia, que esa no ha llegado. Y esa tú se no, la vamos la a dar a penitencia, nosotros a partir del 28 no, de la julio. penitencia tú no te la puedes autoimponer, esa te llega solita cuando menos te lo esperas. Esa se la va a imponer la población venezolana que se cuiden. Ah, ok. Porque uno de los grandes trabajos que va a tener Edmundo González es contener a la población sufriente de Venezuela, que no salga a la calle a cobrar su Así, pena, su hambre, su dolor cuando le matan a un hijo, un hermano, un novio, cuando así su es. hijo se le fue a convertirse en el tren de Aragua o a robar o a morir en el camino porque no tiene que comer hoy, ni mañana, ni pasado. Para mí en 24 horas demostró una vez más lo farsante que es. Pide perdón, Farsa, pero al otro día detiene a 5 inocentes y los es veja. un canalla, es un pendejo. Ok. ¿Por qué es un pendejo? Como decía Ular Pietre, que nosotros respetamos, yo, Así es. un pendejo, porque él cree que la población venezolana es boba, lo fue, ahorita está desesperada Así es. y va a cobrar. Ahí nos quedamos. Vamos a cobrar. Gracias por su tiempo en palestra en el día de hoy. Y el próximo martes volvemos a estar conversando ¿Te gusta picarme la lengua? Tú ya te lo... sobre cualquier otro tópico de interés general la semana que viene. ¿De Un acuerdo? abrazo, Margariteño. Muchísimas gracias, embajador Juan José Monzán. A ustedes, gracias también, amigos de audiencia, por su tiempo.